yo no quería saltarme la pregunta de DeFi y sus riesgos. ¿Qué nos puede contar el equipo de Epsilon desde un punto de vista más técnico? Pues con cosas como lo que me estáis contando hace nada, ¿no? El token de Sifu, la caída de Anchor, ¿no? Que fue... Bueno, esto lo vimos, ¿verdad? Casi que desde la sala de control, cada uno hacía sus pujas. Yo, Sí. como siempre, era el más optimista. Yo decía, no, venga, igual pueden aguantar si son lo suficientemente grandes como para no caer. Pero ahí está claro que me equivoqué. El too big to fail de cripto. No, al final DeFi, como cualquier tecnología, blockchain en general, cripto, como cualquier tecnología nueva, es decir, tiene riesgos. Y más riesgos de lo que tiene una tecnología que ya está sentada. Es decir, lo mismo no pasa con DeFi ni con finanzas. Es decir, pasa con Internet, pasa con los aviones de primer modelo, pasa con los coches eléctricos, al principio se incendian más, pasará con la conducción autónoma. Es decir, todo lo que es más experimental tiene más riesgos innatos, porque no está testeado, es decir, hay más riesgos. Luego otro de los riesgos que tenía DeFi es el hecho de que, bueno, pues al ser muy especulativo, pues había gente que venía pues a por dinero que no era suyo. Y eso ha sido también uno de los mayores riesgos que ha tenido. Y es que siempre hay gente muy lista y gente que hackea. Bueno, aquí quiero hacer un inciso, porque, pues bueno, en Epsilon somos un equipo y cada uno tiene sus funciones y sus roles, ¿no? Una de las cosas que para mí ha sido, pues, ¿cómo decirlo? Como el mayor reto, ha sido el empezar a convivir y a lidiar con el hecho de que existe, bueno, yo creo que Jake lo ha dicho de una manera muy edulcorada, pero para que nos entendamos todos, existen muchos hijos de puta muy listos en este sector que están constantemente buscando pues los resquicios para encontrar una vulnerabilidad y pues utilizar un exploit para que te quedes sin fondos. Entonces digo que yo esto lo he vivido de una manera particular porque en el proyecto pues sabéis que yo lógicamente soy un perfil público, entonces pues ostras, yo me he interesado mucho por esto y cuando lo ves desde dentro alucinas porque ves que todos los días, ¿verdad? O sea, los reportes de, bueno, los chicos me decían muchas veces, hostia, Carlos, ¿has visto lo que le han robado a estos? Tal. Y yo, joder. Y pero bueno, nosotros no, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que además no la hemos sabido vender todo lo bien que deberíamos, lo seguros, lo robustos y lo comedidos que hemos sido siempre. Entonces, yo aquí, bueno, pues nada, decir eso, que yo lo he vivido de una manera pues muy intensa, ¿no? Porque veías un montón de gente caer, luego pues con todo lo que se lió con Luna, que nosotros lo esquivamos bien. Yo quería que vosotros contaseis, o sea, que fueseis como al grano, ¿no? De cuáles son las mayores amenazas que hemos sufrido a lo mejor durante este año que hemos enfrentado y también qué perspectiva creéis a futuro en los temas de seguridad que hay para... Sí, es lo que venía pues, diciendo más o menos, es decir, hay gente muy lista. Y en cripto hay bastantes incentivos para hackear, es decir, se hackean todos los días todos los sistemas, básicamente, es decir, eso no hay forma de salvaguardarlo de alguna forma. Pasa que pues en cripto es muy sencillo, tú robas y robas pasta. Cuando robas los datos a un banco, robas datos que tienes que vender, lo cual ya tiene más problemas. Entonces en cripto pues se ha juntado bastante gente que pues eso, que hacía las cosas con estas intenciones. También se ha juntado que mucha gente con poca experiencia en programación en general monta protocolos de la nada y entonces acabas teniendo protocolos muy experimentales mal escritos. Es decir, había hackeos estúpidos como dejar una función pues abierta y que cualquiera puede llamar y te llevas todo el dinero. Eso no son hackeos porque alguien tenga malas intenciones, que también, sino son problemas más de que está mal escrito. Bueno, Nosotros, una cosa, Jake, porque esto lo hemos comentado muchas veces y también el tema que salía era de, oye, esto lo han dejado, o sea, es un error muy básico, ¿lo han dejado así a propósito o realmente es que son tontos y se les ha olvidado? Porque esto es una cosa que también nosotros hemos visto en este tiempo, ¿no? De sí, protocolos que hacían cosas un poco raras, de, hostia, tío, ¿cómo les han hackeado a estos así con el equipo que tienen y los fondos? hay cosas que son Alguna muy vez, sospechosas, sí. alguna vez, yo creo que son tan básicas. Es como una manera de hackear con ese toque también de ingeniería social, ¿no? De, ay, me he olvidado de esto, me han hackeado.
y ¡pum! Sí, y sobre todo que es que hay hackeos que son, a ver, al final hay 4 fundamentos para hackear un protocolo, es decir, no hay tampoco 200, son bastante, algunos puedes llegar a ese exploit de una forma más compleja o más simple, pero hay pocos. Y entonces que hay muchos protocolos que son forks uno de otro, que hackeen a uno y el resto no haga nada, a veces es sospechoso. Pero claro, yo prefiero creer que es gente que, pues eso, que no se ha dado cuenta o con poca experiencia más que lo hagan a malas, que también habrá, ¿eh? También habrá, no lo dudo. Nosotros en ese caso estamos más tranquilos porque usamos las Bols de Jan, que llevan funcionando 2 años, llevan teniendo casi hasta 7.000, 8.000 millones y no han tenido ningún problema. Es decir, la parte de interacción con el usuario estamos muy tranquilos en esa parte porque está súper testeada. Es decir, puede que sea el código más testeado y que más gente ha buscado los fallos, por eso, de tener 8.000 millones, tienen muchos incentivos para que alguien entre y encuentre un fallo. Como hemos operado nosotros, tiene una componente un poquito más centralizada en algunos aspectos. Podríamos contar cuando salvamos los fondos. Bueno, aquí está el héroe CryptoVender. Vender, cuenta esa historia, tío, que es buenísima, que no se la saben completa. La iluminación que Vale. tuviste o Claro, es que ensoñación. en Epsilon, claro, aparte, por más seguros que seamos nosotros, en plan, al fin y al cabo el dinero se invierte. Nosotros no generamos dinero de la nada. Entonces, claro, si donde lo inviertes tiene un problema, en plan, que en este caso fue Deus, ¿no? Deus. Deus, Sí, Deus. que fue un hackeo bastante inteligente, en plan, no fue de los tontos, en plan, esto Eh, es. sí. Fue rebuscado, rebuscado, rebuscado. Y la historia fue de que, pues nosotros siempre les teníamos mucho echado el ojo, ¿no? Porque joder, había un montón de capital ahí invertido. Creo que había 1 millón así, teníamos Sí, invertido. en Y Deus llegó a haber 1 millón, sí. 1,2 millones creo que 1,2, había. sí. Y entonces vamos, les teníamos en plan, les vigilábamos todo, en plan, cualquier noticia de Deus estábamos ahí los primeros. Y en una de estas, pues, cuando los hackeos suelen ser por la noche, que es cuando la gente suele estar durmiendo o lo que sea, porque casi la mayoría es europea o americana, entonces pilla a los dos durmiendo y este hackeo fue como a las 5 de la mañana. Yo me desperté. ¿Por qué me desperté? Ah, por una tontería. Me desperté como de repente, como de una pesadilla, pensando que nos habían dado un boost de Discord, que para la gente que no sepa es como que te dejan poner una tontería de iconos animados, una tontería de Discord. Y me desperté pues feliz pensando que nos habían dado un boost. No sé por qué, cosa rara. Y de repente veo que les habían hackeado, vamos. Desperté a todo el equipo, nos pusimos manos a las obras y nada, sacamos todos los fondos rapidísimamente. Vamos, le Bueno, sacamos antes que incluso lo sacamos antes que la gente de Deus. Claro, porque nosotros empezamos a ver Deus y decimos a ver si dicen alguna noticia, que a lo mejor dicen, no os preocupéis que pagamos todo el dinero, no os preocupéis que tal. Y como no decía nada, decimos, joder, pues estamos antes que ellos, estamos antes que todo el mundo, decimos, sacamos. Porque en plan, la gente cuando se entera del hackeo, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo empieza a sacar y claro, el hacker se ha llevado dinero, el hacker. Quiere decir que el último que saque, muy probable no saque. Entonces ese Correcto. es el problema. Entonces, Cambia. encima Se porque desbalancea la era Volt. unstable. Claro, Sí. era unstable, que encima la gente iba a empezar a vender y iba a empezar a salirse, te tumban el precio, entonces los primeros se suelen librar ahí. Y estuvimos rapidísimos y nada, lo sacamos ahí a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, antes que todo el mundo. Y por eso El no pasó nada. hackeo, el hackeo de Deus fue, la verdad que fue bastante inteligente con un flash loan y una manipulación de, como no tenían oráculo, ¿verdad? Los de Deus. Sí que tenían uno, pero tienen uno que se llamaban Muon, que no es Chainlink, que eran nuevos oracles que habían hecho ellos. Y de una forma muy inteligente consiguieron manipular pues el oracle. Habían ido por una puerta que no estaba puesto, cambiaron unas cosas, es decir, es muy interesante. Y con eso consiguieron engañar al sistema para decirle que el precio del oracle era el que no tenía, lateral. Es decir, el problema es que no hackearon donde nosotros teníamos el dinero, lo que hackearon fue a la stablecoin que nosotros usábamos. Nuestro dinero, donde lo teníamos no había ningún problema. El problema era eso, de que si la stablecoin se despega, nosotros tenemos Perdía muchísima valor. pasta ahí. Claro. El problema que tenemos es, pues eso, que nos quedamos con unas monedas que valen mucho menos. Luego resulta, sacamos la pasta nosotros sin ningún incidente, no perdimos nada, los swaps, lo que cuesta hacer un swap, básicamente nada, y luego dijeron que no había pasado nada, que es el colateral, pero claro, los fundamentos, la base del proyecto estaba más débil. Pasó semanas hasta que realmente se demostró de que si no hay colateral, pues la stablecoin no tiene el precio que debía y ya cayó, y sigue despegada a día de hoy, pero es decir, fue una locura. Sí, 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 sí. Yo el símil que utilizaba para estas cosas es que, o sea, bueno, este lo utilizo en muchos ámbitos, lo de que yo considero que en cripto, pues es como somos esos que cruzaban el Atlántico, ¿no? Y si conseguías llegar,
pues al otro lado había una tierra fértil y gigantesca en la que serías rico, ¿no? Y podrías hacer muchas cosas. Pero la realidad es que de cada 10 barcos que partían, volvían dos. Y, y bueno, nosotros creo que estamos entre esos dos de momento. Sí, Porque, al final es eso, que es un terreno inexplorado donde hay mucho beneficio pero también mucho riesgo. Es decir, nadie regala nada. Es decir, si quieres tener pues, el beneficio de un 40 o un 50% de PY, tienes que sumar los riesgos esos. No puedes tomar los riesgos como que inviertes en el Tesoro de Estados Unidos y esperar un retorno de 3 cifras. Es decir, así claro, no pasan las cosas. Y antes en cripto, cuando decían, claro, que los APYs antes eran mucho más. Sí, AVE antes daba un 20%. Pero claro, es que el riesgo de AVE no es el mismo riesgo que tiene ahora, que lleva funcionando 2 años y medio sin ningún incidente. Entonces han bajado los APYs porque la gente está más cómoda al meter más dinero. De todas claro. formas, si algo que comentamos es complicado o no tiene mucho sentido, lo escribís por el chat y Carlos nos dice. Pero digo, es que a lo mejor nos Sí. estamos yendo por las ramas y empezamos a hablar de algo muy técnico. Creo que hemos estado en una franja más o menos entendible. Igual hay alguien consultando algún término. Pero bueno, la idea es que hoy fuera la charla un poco, o sea, que fuésemos un poco más hondo, ¿no? En la parte técnica. Porque yo, pues, hombre, trato de explicarlo de una manera así sencilla, pero hay cosas que tienen su complejidad y que se tienen que tratar así. Pues bueno, yo es que, como veis, muchachos, me lo paso en grande con mis socios hablando de estas cosas y intentando proyectar el futuro, siendo conscientes de que hay muchos riesgos. Yo creo que por eso hemos hecho una buena joint venture, porque la comunidad que hemos formado es una comunidad bastante peculiar en ese aspecto. No está, o sea, bueno, si esto fuera otro tipo de comunidad, ¿cómo estaríamos ahora nosotros tres, teniendo que aguantar 50.000 lloricas de que me habéis estafado, que se ha despegado esto, lo otro? Pero eso no funciona así, un poco por lo que decía Jake. Tú no puedes pretender tener el riesgo de invertir en el tesoro de los Estados Unidos cuando pues somos lo que somos, gente. Lo que estamos aquí haciéndolo lo mejor que podemos. Pero en definitiva yo creo, o sea, yo lo que saco en claro de todo esto es que estamos explorando un mundo que va a dar un montón de beneficio y nos va a permitir mejorar lo que ya hay. Pues obviamente al principio saldrán llamas de todo lo que construyamos, pero lo que va a quedar va a ser algo mucho mejor. Sí, al final también puedes controlar mucho el riesgo pues siendo un poco sensato. Es decir, si no te quieres Diversificando, ¿no? Sí. diversificando y si no te quieres hacer rico, conseguir llegar de 0 a 1 en 2 semanas porque es bull market, pues entonces puedes tomar menos riesgos y mejorar el producto. Es decir, por ejemplo, nosotros la segunda versión de Epsilon la podíamos haber sacado deprisa y corriendo porque ya teníamos casi 2 millones y haberla sacado como fuera para no perder esto, pero nosotros preferimos ir poco a poco, testear todo 1000 veces antes que sacar un producto que esté sin acabar. Y eso mucha gente no lo hace. Es decir, cuando escribes un código en general, cuando escribes códigos financieros tienes que tener muchísimo más cuidado. Es decir, Sí. si tú escribes una aplicación para Visa, las transacciones es mucho, mucho más complicado y con mucho más riesgo. Y si tú escribes un código para DeFi, vamos, eso es no lo más complicado, es decir, lo que más cuidado tienes que tener. Es decir, no puedes hacer las cosas deprisa y así como venga. Y yo creo que eso es algo que hemos gestionado bastante bien, que todo lo que hemos sacado ha sido revisándolo 1000 veces. De hecho, si separamos el equipo en unos que atacan, unos que defienden, eso quiere decir que todo el código que vayamos a sacar tiene que haber habido alguien del equipo que haya intentado vulnerarlo de alguna forma. Y de esta forma podemos Interesante esto, encontrar muchísimos fallos.